Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Sin Duda #Asesórate a través del 98.5 del FM en el Heraldo Radio. Mi nombre es Daniel Bouchan y como cada miércoles vamos a platicar sobre temas de negocios, fiscales, legales, laborales y más, de la mano de nuestros expertos y de nuestro asesor de negocios, al cual doy la gran bienvenida, Jesús Antonio García, vicepresidente del Consejo de Garriola y Cona. ¿Cómo te encuentras, Jesús? Muy bien, buenas noches a todos. Encantado nuevamente. Ya pasaron ciertas fechas críticas y estamos a nada de que acabe el año, pero vale la pena recalcar todavía ciertos aspectos del famoso cierre fiscal, ciertas operaciones especiales. Seguimos con el cierre. Y hemos estado platicando con uno de nuestros invitados, Gabriel Ángeles, que de una vez voy a presentar. Gabriel Ángeles, socio director del área de cumplimiento fiscal de Garriola y Cona. Gabriel, gracias por acompañarnos. Hemos estado platicando durante ciertas semanas sobre este famoso cierre, considerando ciertos aspectos. Ya platicamos sobre ingresos, deducciones y hoy vamos a platicar sobre ciertas operaciones especiales. Sin embargo, déjame presentar a nuestro otro invitado. Perdón, ya me lo estaba saltando. Marco Chavarría, socio fiscal de Garriola y Cona. Solo. Marco, gracias por acompañarnos en este episodio de Sin Duda. Pues muchas gracias, Janel. Buenas noches a todos. Ya di la pequeña intro y nos has acompañado durante las últimas semanas para platicar sobre ciertos aspectos del famoso cierre fiscal. Ya nos platicaste sobre los ingresos, sobre las deducciones y hoy toca ciertas operaciones que vale la pena considerar dentro de este cierre. Sí, Dani. Nos toca, ya queremos acabar el cierre. ya estamos ya queremos acabar el cierre. Nos estamos llevando el mismo periodo de programas que lo que se están llevando las empresas en el precierre, ¿no? Vamos de la mano, lo estamos haciendo con ellos. Después que vayan repasando cada uno, a ver, se me olvidó esto, también hay que atacar esto. Nosotros que decimos que debe de ser rápido. Pues mira, yo creo que sí, pero justo vale la pena, siento decirte que no es un proceso que se va a quedar hasta ahorita, es un proceso que de hecho estamos literalmente empezando y que de aquí a diciembre todavía tenemos buenas oportunidades. Ahora, el tema de las operaciones especiales es muy relevante. ¿Por qué? Porque este tipo de operaciones que hoy llamamos especiales, entrecomillándolos un poco, son todas aquellas situaciones que salen de la vida natural de las empresas. O sea, que eventualmente van a tener algún tipo de impacto en la posición fiscal. Entiéndase que me pueden generar mayores ingresos, incrementar deducciones o inclusive disminuir deducciones o llevarme a cumplir ciertos requisitos muy puntuales adicionales a los que yo ya traigo en el radar. Bueno, ahorita nos das ejemplos de cuáles son esos tipos de operaciones y sobre todo qué es lo que las hace especiales. Correcto. Para efectos de considerarlas en el propio cierre. Si bien dices que son operaciones que pues, son de alguna manera forman parte de la vida de una compañía, pero bueno, ¿por qué son especiales esas operaciones y qué cuidados debiéramos de tener? Porque por las características me imagino que tendrán. Sí, totalmente. Y justo, a ver, vamos entrando en materia. Sí. La realidad es que a ver, ¿por qué son especiales? Pues básicamente porque son distintas a lo que hacemos en el día a día. Sí. ¿Qué puede ser? Una de las más comunes y que típicamente se nos van son todos aquellos casos donde de alguna manera nos estamos reinventando, entiéndase, reestructurando al interior de la compañía. ¿Qué puede ser? Pues literalmente desde inversiones en nuevas maquinarias que de alguna manera me afectan el ciclo operativo de nuestras empresas hasta pues que cambiemos a lo mejor a quiénes son mis accionistas, a lo mejor ventas de empresas, probablemente también operaciones que nacen con motivo de estos cambios que acabamos de platicar, que son muy diversas. No podemos dar una receta de cocina, al contrario. Cuando las detectamos, tenemos que entrar al detalle para ver cuáles son todos efectos derivados de. ¿Qué llega a suceder en muchas de las empresas? Estas operaciones se llegan a dar a un nivel financiero legal, pero no siempre se analiza el efecto colateral fiscal que pueden tener. Es por ello que debemos de tenerlas en el radar y ahorita que estamos de cara al cierre, sobre todo involucrarnos a ver qué debimos de haber hecho, porque pues lo debimos de haber hecho desde el principio, pero bueno, hoy tenemos que repasar. Pero no sé si todas o algunas de estas operaciones, pues hoy día las empresas tienen una obligación de llevar como que un control. Correcto.
¿no? Entonces, como que me parecería que no debiera de ser algo ajeno o algo nuevo. Sí. No debiera. ¿No? Sí. Algo nuevo que considero, digo, no es que sea nuevo porque no lo conocieran, ¿no? Sino porque algo nuevo me refiero para efectos de contemplar ciertos efectos hacia el cierre fiscal, ¿no? Porque entiendo que hay una obligación, si gustas compartirla, sé que hay parámetros también y probablemente puede que caigan o no en esta obligación de tenerlas en el radar como que más de manera más puntual. Algunas de estas operaciones, ahora no todas están contempladas, ¿no? Y me refiero a las famosas operaciones relevantes. A la informativa de operaciones relevantes. Exactamente. Precisamente. Y justo, Toño, la verdad es que en esta informativa ya tenemos un catálogo de cierta manera en el cual nos dan una lista literalmente de qué operaciones la autoridad, que eso es importante, considera que debemos o tiene importancia específica sobre ellas. Ejemplo, aplicación de pérdidas, puede ser. Uh-huh. Reestructuras, entiéndase ventas de acciones al interior o con terceros. Movimientos en tu estructura accionaria del grupo. Correcto. Por ejemplo, si estamos hablando de un grupo. Sí. Correcto. Movimientos precisamente de este estilo como los que comentas, pero también movimientos operativos que provoquen esta situación. Ejemplo, si yo hoy tengo 2 empresas separadas, a lo mejor una está operando y la otra es prestadora de servicios y decido consolidarlas, eso es una operación reportable. ¿Por qué? Porque en su conjunto estoy cambiando mi manera de operar. Eso le interesa. Y también el caso contrario, si hoy las tengo consolidados y decido separarlos, también le interesa a la autoridad. Realmente estas informativas, como bien decías, no se nos pueden ir, son de las cosas que deberíamos de estar monitoreando en el día a día, pero también la realidad es que el mundo de los negocios es tan dinámico que en muchas ocasiones estas decisiones suceden rápido. Sí. Y hoy, cuando estamos viendo al cierre, es la última llamada que tenemos a decir, oigan, aquí tenemos que poner atención. Y que es muy importante, ¿no? Porque de hecho el punto es que en este año fue algo que no es de que se haya contraído el negocio, pero en el tema operativo sí hubo mucho de estas reestructuras donde muchas empresas se fusionaron, cambiaron de accionistas. Entonces hay hoy en día un impacto que sí debemos estar analizando y que pues vamos a estar comentando directamente. Porque pareciera que este tipo de operaciones, y digo, en la práctica del día a día, pues toman a la ligera como ciertos casos, ¿no? Es como, ¿sabes qué? Pues haz esto o documenta con esto, pero va más allá y es donde tendrían que comenzar a tener, ser más detallistas, ¿no? Ok, ahora, en este punto, desde su expertise, ¿cuáles son algunos errores que han notado más clásicos que las empresas de repente se les va en algunas operaciones, como por ejemplo el tema de devoluciones o descuentos? Mira, ahí principalmente el tema y eso del tema de las devoluciones, descuentos, rebajas, viene siendo un dolor de cabeza para hoy en día para todas las compañías. ¿Por qué? Porque hoy en día ya debe de existir una materialidad, una razón de poder dar esta devolución. Todos sabíamos y lo hemos comentado desde hace tiempo, el decir, a ver, si otorgo una rebaja o una devolución, pues literalmente emite una nota de crédito. Si quería cancelar una factura, también emití una nota de crédito. Y hoy en día ya no puede ser así. Hoy en día tengo que documentar, y eso sí es que ya la autoridad, ya hemos visto muchos casos donde la autoridad revisa el por qué estás dando una devolución, el por qué estás dando un descuento. Y esto se da en el tema operativo muchísimo y principalmente con algunas instituciones, con el gobierno, que hasta piden refacturar o piden alguna situación de nota de crédito que tenemos que estar analizando cómo nos va a llegar a impactar directamente a nosotros desde el punto de vista fiscal. Y sobre todo, considerando la situación en la que nos encontramos, hoy en día tenemos, desgraciadamente o afortunadamente, todas las operaciones que están cruzando a través de gobierno se están topando con un fenómeno muy particular, que es precisamente la necesidad de cancelar, expedir facturas y todo lo que ello conlleva. Ejemplo, hay muchas operaciones que se están dando de arrendamiento, ya sea puro o financiero, que el gobierno pues no está liberando. Luego entonces, si a raíz de eso tú tienes que de alguna manera reestructurar los contratos que hoy en día los están operando, pues eso implica un cambio en el sentido natural de tu negocio. Y tienes que analizar si estos descuentos, bonificaciones o la reestructura en general de esto en particular
pues te impacta de alguna manera, ya sea en la parte del ingreso o del costo. Sobre todo si estamos hablando de los costos, porque usualmente cuando colocamos con gobierno existe un costo asociado, pues ese costo en estricta teoría debemos de ver si cumple requisitos de deducibilidad con temas de materialidad, con temas de si específicamente el bien está cumpliendo su propósito, porque ahí es donde precisamente algo que pareciera normal se puede estar moviendo y provocarnos dolores de cabeza. Totalmente. Bueno, pues vamos a un pequeño corte y regresamos. Estamos en Sin Duda hashtag asesórate a través del Heraldo Radio. Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. Estamos de vuelta en Sin Duda hashtag asesórate a través del Heraldo Radio. Estamos platicando sobre el cierre fiscal y en particular sobre las operaciones especiales que conlleva este. Ya hemos platicado sobre los ingresos, deducciones. Sin embargo, hay que hablar sobre estos aspectos importantes y que a muchas empresas pareciera o lo toman a la ligera, ¿no? Ya nos platicaban sobre ciertos puntos, pero nos mencionan en el corte que hay uno que vale la pena recalcar, que es el tema de los pagos al extranjero. Y nuevamente, aunque uno sonara de esos pagos al extranjero, qué difícil, ¿eh? En un momento dado, qué difícil, porque normalmente a veces, y principalmente cuando estos pagos al extranjero son entre partes relacionadas, es decir, a las empresas que son o que forman de un mismo grupo, pues normalmente cuando llegan es, pues nada más pásame, dime cuánto es el gasto, lo registro y no pasa nada, ¿no? Y nos olvidamos de todos los requisitos fiscales que hoy en día sí debemos de tener. Como por ejemplo, digo, uno de los principales, y ya un poco hablando más a detalle, es de entrada sí debo de tener una factura. Muchos pensarán, oye, pero ¿cómo el extranjero? ¿Qué factura? Bueno, sí me tiene que dar una factura y con ciertos requisitos. No nada más es date una factura donde venga tu nombre, descripción del concepto y se acabó, ¿no? Sí tengo que tener ciertos requisitos para que estos sean deducibles. Como debe ser, debe de traer mi RFC, debe de traer mi razón social, la descripción del servicio, el monto que en este caso es la contraprestación. ¿Y cómo se les olvida? Porque hoy en día sí hay casos cuando nos ponemos a revisar, no los tenemos ya después en un futuro. No, y yo he notado, por ejemplo, en el pago de ciertas plataformas en las cuales realizas todo el trámite de estas mismas, hoy con el auge de inteligencia artificial, que a veces se va a este punto de poner los datos, ¿no? O poner estos puntos para que sean totalmente deducibles estas facturas. Y sobre todo porque este tipo de situaciones nace del día a día. Sí. A ver, por ejemplo, tenemos operaciones justo de las que comentaba Marco, donde estamos transaccionando, a lo mejor puede ser entre locales, entiendas, entre residentes en México o también incluso con residentes en el extranjero, donde en muchas ocasiones nos asignan o nos llegan o se toman decisiones donde a lo mejor la empresa A ya no le va a prestar servicios a la empresa B, sino que a lo mejor va a entrar una empresa tercera también del grupo, que es una empresa C, y a lo mejor esa empresa C es la que ahora le va a prestar el servicio a la empresa B, pero con el ingrediente que ya no solo solo van a estar ellas inmersas en la operación, sino que a lo mejor todavía va a salir a lo mejor a otra empresa o incluso a residentes en otras jurisdicciones, que platicado así, platicándolo ya nos enredamos, ¿no? Sí. Pero cuando lo empezamos a ver en un esquema decimos, oye, a ver, para empezar, todo esto tiene sentido, tiene razón de negocio. Sí. Tengo la documentación que respalde que todo esto debe de hacerse así. Ah, sí. Ah, ok, perfecto. Pero para la autoridad no es suficiente. A la autoridad le tengo que demostrar que todo este cambio que yo hice efectivamente no me está dando una ventaja fiscal respecto de lo que ya tenía. Entonces, esto en una operación que pareciera tan simple como de, oye, ya no te presto el servicio, ahora que te lo preste él, pues tiene muchos efectos colaterales, donde en el peor de los escenarios la autoridad sí me puede llegar a decir, oye, lo que tú estás intentando hacer es una simulación fiscal, que por eso se vuelve relevante. ¿Y por qué hablo principalmente de este tipo de operaciones? Porque son las que hoy el SAT tiene en su catálogo ya muy ubicadas. De hecho, no sé si recordarán, apenas la semana pasada precisamente platicamos de eso, Toño, que decíamos, oye, a ver, la autoridad ya también sacó un catálogo
del cual está en sus planes para 2026 sobre qué tipo de operaciones va a revisar. Sí. Y dentro de esas están precisamente este tipo que platicamos Oye, ahora. y fíjate que ahorita que tocas este tema, me viene al caso una pregunta que ya nos han hecho en los comentarios del radio y que tiene que ver con estos aumentos, digo, va de la mano con lo que estás hablando de materialidad, con los aumentos de impuestos en ciertos productos, ¿no? ¿Qué va a pasar con aquellos casos en donde va vinculado con el tema de lo que se refiere a la disposición que existe hoy día? ¿Cómo se llama? Esta disposición del Código Fiscal, que lo que pretende es cuidar que no haya un abuso en cuanto a que estés buscando un beneficio fiscal por encima de un beneficio económico, ¿no? La famosa disposición antiabuso, Sí. ¿no? Pero, ¿qué va a pasar si hoy día empresas que se van a ver impactadas por el incremento de impuestos, hablando del IEPS en general, si hoy día deciden realizar ventas a sus clientes hacia el cierre del año, ¿sale? Abastecerse igualmente Sí. o producir más y vender a sus clientes para Totalmente. para vender con el actual precio, ¿no? Y obviamente con el impuesto vigente. ¿Eso sería algo indebido? ¿O podría presumirse como que como que se están buscando beneficiar en algo precisamente por el aumento del impuesto, que están provocando en principio vender más ahorita para causar al viejo impuesto o al actual impuesto, no es el viejo, va a ser viejo ya en el año siguiente, Sí. y que no se vean infectados todavía? Digo, al final del día, tarde o temprano se va a ver el efecto, pero que el hecho de que se realicen operaciones en este año mayores a las que probablemente se esperaban si no hubiera un aumento de impuestos, ¿eso podría considerarse algo indebido a la luz de esta disposición o de cualquier otra en Mira, torno a esto? la respuesta bote pronto, y hablo, ojo, con el bote pronto, porque la respuesta bote pronto es no. No, o sea, Sí. a ver, yo estoy en mi curso natural de operaciones en el cual pues yo estoy enajenando, tengo un tercero, entiendes, incluso siendo parte relacionada, ¿eh? Sí. Pero entiendo una contraparte que pues me va a comprar y estamos acordando desde hoy unos ciertos montos que vamos a estar intercambiando. Bote pronto. Ahora, ¿esto es así de plano? La respuesta es no. Porque en una situación, si yo no dejo perfectamente documentado que todo esto nace a la raíz de materialidad, de que todo esto tiene un sentido de negocio, entonces ahí es donde me ¿Qué más puedo caer. sentido de negocio Justo. puede Claro. tener el hecho de que hoy día, pues sabes qué, pues mis canales de venta me están pidiendo más producto ahorita, pues porque van a tener un incremento de y que impuestos. es muy ¿No? Es como cuando vas a la gasolinera, Esa es la clave. antes de que te aumenten el mes que sigue la Cuando vas gasolina, y todos van a llenar sus autos. Eso se considera, ese es mi Pues punto. sí. Eso es la clave. Y yo iba a ese ejemplo, ¿no? O sea, realmente el tema de que tú estás realizando tu operación iba justamente a ir ese ejemplo tan básico, el de la gasolinera. Oye, el día primero va a subir el precio, pues vas el día 31 a dejar lleno tu tanque para ahorrarte, aunque Un sea un tanque. peso, Sí, ¿no? pero no lo Vas estás a darte el aprovechando. primar, pero estás aprovechando un tema. O sea, literalmente hoy la situación jurídica, porque eso es importante en esa regla de antiabuso, donde no hay un beneficio tal cual. Tú estás pagando tu impuesto como debe, estás anticipando o estás proveyendo tu servicio, tu producto, y no tendría por qué. No estás beneficiándote fiscalmente de algo, de alguna operación. Estás pagando. con base en la ley vigente. Estás pagando conforme a la ley vigente, y un ejemplo es cuando también sucedió anteriormente ese cambio que ya tiene unos años, ese cambio de la tasa de IVA, donde también, oye, ¿sabes qué? Pues te voy a pagar antes para poderme ahorrar ese 1%, ese incremento del 1% de la tasa de IVA. Hoy en día esta es una situación jurídica y no estás violando ninguna disposición. No debería el porque te lo cuestionaran. Sin embargo, como bien dice Gabriel, hay que cuidar todo, la razón de negocios, que también es diciembre, es cuando más vendo, es cuando más productos se empieza a mover, hay más venta y un incremento. Claramente eso también lo puedo estar justificando directamente. Viene el Buen Fin. Bien, bueno. Viene el Buen Fin, claramente. Perfecto. Nos quedan unos minutos. ¿Qué otro aspecto vale la pena recalcar dentro de estas operaciones? Mira, justo relacionado con todo esto también está el tema de si dentro de este ciclo de operaciones relevantes que llevamos queremos aplicar o beneficiarnos de algún tratado internacional para aplicar ya sea tasas preferenciales o
en su caso, llevarlas incluso al no pago de impuestos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aplicamos algún beneficio de tratados, siempre debemos de cumplir también ciertas formalidades. Y son situaciones que nuevamente, como estamos en el día a día con un rol muy dinámico, se nos llega a ir el recabar todo eso. Ahorita ya estamos en el último tramo donde podemos recabar. Ejemplo, el primer gran requisito para aplicar un beneficio de tratado es tener una constancia de residencia. Pues muchas veces, dependiendo los países con los que estemos, buen punto, de la persona a quien le estamos haciendo el pago, en términos generales, desde México. ¿Y por qué eso es útil? ¿Por qué es necesario? O sea, ¿cuál es el racional atrás de eso? Precisamente porque lo que existe detrás es, a ver, si tú vas a aplicar un beneficio de un tratado que hicimos entre dos países, pues necesito cerciorarme que ese tercero es efectivamente residente fiscal de ese país. ¿Qué pasa si no lo hago? Pues es una regla de formalidad que no estoy cumpliendo y luego entonces, si yo debí de haber aplicado un pago mayor de impuestos, el responsable soy yo. Claro, y estoy porque el beneficio del tratado es para el extranjero que está recibiendo un pago, en este caso de México. Correcto. Entonces, para que México no se vea impactado con en este caso, con un impuesto que tiene que retener la empresa que paga, mexicana, pues tiene que probarse al fisco mexicano que el extranjero, es lo que estoy entendiendo, que el extranjero tiene, que realmente quien va a recibir el pago, pues sí reside en el país con el que México celebró el tratado. Totalmente. ¿No? Entonces eso es algo bien importante. Sí. ¿Te parece que nos tomemos unos minutos más del bloque siguiente para cerrar la idea del tema del cierre? Entonces, vamos a ir a un pequeño corte y regresamos con nuestros expertos para seguir hablando sobre estas operaciones especiales dentro del cierre fiscal. Estamos en Sin Duda #Asesórate. Regresamos. El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com. Estamos de vuelta en este bloque del cierre fiscal, operaciones especiales, y platicábamos en el corte que nunca falta que a las empresas se les vaya ciertos aspectos. Llega casi el último día y se les olvidó la cartulina. Entonces, ¿qué aspectos deberían de considerar las empresas y que saben que siempre se les va? Creo que uno de los principales y que siempre están y en verdad es algo cotidiano es el tema de la deducción de los intereses. Normalmente nos vamos a la vieja usanza de que tengo un gasto, tengo mi préstamo y deduzco mis intereses. Y me olvido totalmente que sí existen disposiciones que hoy en día tenemos que observar para ver si estos intereses son deducibles o no. La primera, y que en su momento dado pueden llegar a ser intereses deducibles o en su caso, es el tema de la capitalización delgada. ¿Qué significa este tema de la capitalización delgada? Cuando tengo realmente préstamos de mi parte relacionada, es decir, o de mi empresa del grupo que está en el extranjero, que es la que me está fondeando, que es la que me está otorgando estos recursos. Y hoy en día, si esta deuda supera o es mayor 3 veces a tu capital, tú tendrías que observar si estos intereses que estás deduciendo son deducibles o no. Okay. Eso como una de las primeras reglas. Y la segunda, el famoso y que ya tiene, el tema de los intereses netos, que ahí sí es aplicable a la mayoría de las empresas, donde tengo ciertas reglas, tengo por ahí unos 20 millones que puedo deducir esto en mi forma de mi grupo, pero tengo que estar observando estas reglas y hoy en día sí es importante porque se les olvida a las empresas, en este caso, observar y verificar que sean deducibles. Gabriel. Y justo esto en muchas ocasiones lo que hemos detectado es que se nos va precisamente porque son decisiones que nacen en la tesorería, en la administración de finanzas, se reestructuran a veces esquemas de financiamiento y desgraciadamente las áreas involucradas tanto de contabilidad como de impuestos pues simplemente ven registros, pero no saben qué hay detrás. En estos casos, insisto,
llega a suceder que como no estamos comunicados o no tenemos el suficiente antecedente, pues se nos van estos cálculos. Y lo que más preocupa es que en muchas ocasiones ya no hay mucho. Si llegamos al cierre del ejercicio, pues prácticamente ya no podemos hacer nada, porque los cálculos, todas estas reglas que justo nos explicaba Marco, consideran cifras del 1 al 31 de diciembre. Si yo no hice algo, incluso en este momento en el que no estamos, entiendas, el último cuarto, los últimos meses, pues estoy en riesgo de perder deducciones importantes. Por ello, sí abocarnos a revisar específicamente qué estamos haciendo y sobre todo qué debemos hacer. Yo creo que el mensaje es que, por ejemplo, en el caso de financiamientos contratados, que se revise. O sea, no, si bien es cierto, vaya, cuando contratas un financiamiento, pues es por una necesidad de operación. Claro. Pero creo que también algo que tienen que considerar es cuáles van a ser esos efectos. O sea, que sea lo más cost efficient para la compañía el hecho de contratar un financiamiento. Ya no basta con el impacto que va a tener la carga financiera, sino, o sea, además va a haber un efecto adverso fiscalmente, pues hay que también considerarlo, ¿no? Totalmente. Que insisto, esto no quiere decir que estemos haciendo algo indebido, porque pues estás planeando en función a lo que necesita tu operación. Digo, si al final del día no queda de otra y vas a absorberlo, bueno, que estés consciente de que vas a tener un impacto fiscal al cierre del ejercicio, cosa que, como bien ya han apuntado, pues no se enteran hasta el cierre o hasta que ya están presentando la declaración anual y que creen, pues que ya está aquí el otro golpe. Entonces, el costo financiero del préstamo, hablando de un ejemplo hipotético, pues ya no exactamente se incrementa, ya no fue de lo que originalmente pensaron, ¿no? Sí, tal cual. Pues muy Totalmente. bien. Perfecto. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Gabriel, gracias por este maratón de cierre. Sabemos que va a llegar todavía. No hemos platicado sobre PTU. Probablemente Todavía este mes nos vamos a estar falta. platicando. Sí. Pero pues ya vamos avanzando con las empresas en este famoso cierre fiscal. Gabriel, gracias por habernos acompañado. Y Marco, gracias por habernos acompañado. Nos vemos próximamente Muchas en otro gracias. episodio de Sin Duda. Vamos a un pequeño corte y regresamos para hablar más de temas fiscales y de negocios. Estamos en Sin Duda #asesórate. Para hacer negocio hay que generar confianza. En GL Auditoría analizamos y nos aseguramos que la información financiera de tu empresa genere confianza y tranquilidad para tus clientes, socios, autoridades e instituciones financieras, entre otros. GL Auditoría. Preservamos tu patrimonio. www.glauditoria.com. Estamos de vuelta en Sin Duda #asesórate a través del Heraldo Radio. Uno de los temas que vale la pena y todos los meses platicamos es el tema de las devoluciones de impuestos, Jesús. Sin embargo, un aspecto que vale la pena recalcar es que pareciera que las devoluciones se aplican para todos los sectores de la misma manera, pero hay particularidades por cada sector que vale la pena mencionar. Y para hablar de este tema, voy a presentar a nuestros invitados. Juan José Arcos, socio director de devoluciones de impuestos. ¿Cómo te encuentras, Juan José? Hola, muy bien, Gracias muchas por gracias. Gracias por la invitación. Y José Encantado de Manuel estar aquí. Socio fiscal en Garrido Licona, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Pues Muy bien, bienvenidos. Pues sí, Muchas gracias. Yo creo que este tema que ya estamos hacia el cierre del año, inclusive hasta se vuelve de alguna manera pues una pregunta obligada que muchas empresas hacen es si todavía, y voy a empezar con esto porque capaz que aquí ya acabamos el programa, ¿no? Pues que ya no hay dinero. Generalmente hacia el cierre del año muchas empresas se cuestionan si vale la pena ir por un proceso de devolución o ya no procede todavía y hay que mejor esperarse al siguiente año, porque generalmente pues, se dilatan más las devoluciones que se promueven hacia el cierre del año. ¿Es esto un mito o es una realidad? Y de ahí, si quieren, brincamos al tema de qué pasa con las promociones en cada tipo de industria, en qué hay diferencia o en qué hay semejanza. Claro. Digo, sin duda, muchas empresas, muchos contribuyentes pueden pensar eso es un mito. Al final, yo lo que les diría es, oye, vamos a prepararnos, o sea, vamos a prepararnos, vamos a revisar la determinación de tu saldo a favor y vamos a ingresarla lo más pronto posible. O vamos a buscar la totalidad de la información antes de que
concluye el año. O sea, el hecho de que estemos por terminar este año no significa que no podamos presentar la solicitud de devolución. No, de poder sí la puedes presentar. Sí, no, pero que te devuelvan en el año, que una empresa que diga, oye, yo tengo que este saldo a favor y que quiero promoverlo y quiero que para año nuevo, para que sea mi regalo de Navidad. Para el año, el regalo de Navidad, sí, claro. caiga en este año, ¿eso puede ser viable? Puede ser viable. Okay. O sea, yo me atrevería a decir que es viable siempre y cuando cumplas con ciertas condiciones, ¿no? El tema de revisar que tu saldo a favor en principio sea correcto, después que cuentes con toda la documentación, tratar de contestar un requerimiento lo más pronto posible, o sea, no tomar los 20 días que te piden, que te dan, perdón, sino contestarlo lo más pronto posible. E igual, si hay un segundo requerimiento, igual contestarlo lo más pronto posible y acercarte con las autoridades precisamente para agilizar ese proceso de devolución. Yo te diría que aún estamos en tiempo, aún y cuando quedan pues mes y medio. Ok, ahora yo creo que pensaría que no es lo mismo para todos los tipos de empresas en función a sus giros y en función a, por ejemplo, si son empresas que solicitan, que son primerizas, es decir, en que apenas van a ir o tienen más de un año que no han solicitado una devolución y ahorita van a ir a solicitarlas. O sea, todo ese tipo de factores pueden incidir en que el éxito, no dudo que no vaya a haber éxito, pero más bien el éxito rápido, por así decirlo, de alguna o ágil, para tener una devolución a lo mejor en este año, en lo que queda, o bien pensar en que pues, se puede extender hacia el año que viene, ¿no? Claro. Mira, ahí antes de entrar a este tema de particularidades de las empresas, digo, o sea, si tú ves los informes de recaudación del SAT, los niveles de devoluciones, al menos en millones de pesos constantes, siguen siendo similares, inclusive se han incrementando, o sea que realmente... ¿Hacia el fin de año? Bueno, en general, digo, no habla sea, tanto de temporal, nivel anual. Okay. Nivel anual. Entonces eso refleja que el SAT sí está devolviendo. Ahora, yo creo que algo que sí deben de considerar los contribuyentes es enfocarse en aquellos saldos a favor que pueden estar por prescribir. Okay. O sea, porque recuerden que a partir de que declaramos un saldo a favor tenemos 5 años para recuperarlos. Entonces, si ya estamos llegando a ese plazo de 5 años, es en los que yo creo que sí teníamos que enfocarnos, porque si no los perdemos, y eso sí tiene un impacto financiero en nuestros resultados del año, ¿no? O sea que, digo, promoverlos, como decíamos hace rato, ahora sí que eso lo podemos hacer este año. Sí. Si nos lo devuelven, eso todavía a lo mejor estará por verse en función a diversos factores. Pero ya no se pierde. Pero esto que comentas es bien importante. Ahora, a lo mejor promueves ahorita un saldo a favor que está por prescribir el derecho de la empresa a solicitarlo. Ajá. Y si no te lo devuelven ahorita, pues probablemente continúe el proceso, déjame llamarlo así, hacia el siguiente año, y eso no quiere decir que no te lo vayan a devolver, pero ya activaste, ¿no? La solicitud. La solicitud de devolución, que es el acto de cobro, ¿no? De cobro, o sea, le estás yendo a cobrar a la autoridad y eso interrumpe el plazo de prescripción que se tiene, ¿no? Eso es un buen punto. Pero obviamente también tenemos que considerar lo que decía Manuel, de que debe estar bien soportado, debe estar bien analizado y todo, porque recordemos que bajo un criterio reciente de la Corte, dice que ya desde el segundo requerimiento solo puede ser en relación con el primero, o sea que si el primero no lo mandamos bien soportado, nos pueden desistir nuestra devolución y a lo mejor ya puede ser que ya ha prescrito nuestro saldo a favor. Ok, perfecto. Muy bien. Ahora, sobre este punto que vale la pena recalcar sobre documentar bien, pues sabemos que hay ciertos sectores o empresas que necesitan hacer hincapié en ciertos aspectos. O sea, hay algunas que nos comentaban, como las inmobiliarias, que tienen ciertas particularidades que deberían de considerar. ¿Cuáles son esas? Claro. Si quieres, antes de entrar al tema de las inmobiliarias y recapitulando lo que acaba de comentar Juan José, al igual el SAT emitió un comunicado recientemente, hace cerca de 2 semanas, donde precisamente señalaba qué empresas son las que iba a auditar. Con base en su nivel de riesgo, iba a auditar a empresas que solicitaran saldos a favor improcedentes. ¿Cuáles son esos saldos a favor improcedentes? Pues, obviamente la palabra lo dice, ¿no? Los que no tienen derecho a esa devolución. Entonces, relacionado con el tema de las inmobiliarias, uno de los casos, o digamos, a lo que está enfocado principalmente en inmobiliarias es, oye, tú en realidad vas a generar ingresos en materia de ISR que son actos grabados para IVA. Es decir, en realidad, esta construcción
pues la vas a operar, la vas a desarrollar, sí vas a obtener actos grabados a futuro para que yo a su vez autoridad pues pueda devolverte. Si no vas a realizar estos actos o actividades grabadas, definitivamente yo no te voy a devolver. O sea, a ver, voy a recapitular. Sí. O sea, hay empresas que se dedican al sector de la construcción y que, pues, cuando construyes, pues empiezan a hacer erogaciones importantes, pues, para la compra de materiales, etcétera, un sinfín de costos y gastos que tienen que erogar y que están grabados a la tasa del 16%. Entonces, al ser gastos, ingresos no tienen porque pues todavía no compran, a lo mejor todavía no entran en la fase de compra. Digo, de venta, perdón, de los inmuebles o del inmueble, pero pues ahorita lo que están generando es pues mucho costo con IVA y ese IVA se les convierte en un saldo a favor, ¿cierto? Sí, correcto. Entonces ahora, ahilándolo con lo que tú comentas, es la autoridad llega a cuestionar, oye, si una empresa que tiene ese tipo de saldos a favor acude a la autoridad a solicitarlo en devolución, la autoridad lo primero que le va a preguntar es, y en función, ahora sí que en lo que estás construyendo y para lo que estás gastando, va a dar lugar a un ingreso que también va a pagar el IVA al 16, o va a ser un inmueble que va a estar exento, ejemplo, casa habitación. Sí, digamos que ahí, o sea, básicamente lo que ellos pretenden es asegurarse que la actividad a la que va a estar destinado el inmueble esté grabada. Sí. Y como tú decías, puede ser vivienda que esté exenta. Bueno, está relacionado con una actividad exenta. Perdón, entonces este impuesto es no acreditable. Oye, bueno, está relacionada con una plaza comercial, por decir otro ejemplo, que es totalmente gravable. Bueno, ahí se aplica. Totalmente acreditable. ¿Tienes de los dos? Bueno, ahí cuánto es de cuánto. Entonces será acreditable en la proporción de que sea gravable la actividad a la que se desarrollar. Muchas plazas que ya tienen su centro comercial, hotel, vivienda, ¿no? Ya una mezcla de varias, y ahí es en donde tienen que entrar en juego la identificación, me imagino, para tener bien organizados tus gastos, a ver qué proporción va a ir dirigida a la venta, ¿no? A la venta al 16%, es decir, lo que me va a generar ingresos al 16%, lo que van a ser exentos, y así sucesivamente. Vemos que el primer requisito para que el impuesto sea acreditable es que esté relacionado con ingresos gravables. Correcto. Para efectos del IVA, ¿no? Y entendiendo lo que mencionas, pues un mal descuido en el cálculo, entonces en este tipo de empresas, pues puede detonar una auditoría, porque el hecho de que hayan estipulado que si hay un saldo a favor, pues puede ser contraproducente, ¿no? Sí, digamos, ahorita platicaban este tema de la construcción de hoy lo vemos y sin dar comerciales aquí en la Ciudad de México, pues hay una plaza gigantesca a unos cuantos pasos, el cual es plaza comercial y también son departamentos de uso habitacional. O sea, entonces la autoridad lo que dice es, a ver, entrégame un documento, ya sea un contrato de la superficie que vas a arrendar o que vas a destinar al tema de centros comerciales, cuánto tema habitacional, obviamente también con base en los permisos, porque pues al final el Estado es quien te autoriza, oye, ¿sabes qué? Tal porcentaje vas a destinar a habitación, tal porcentaje vas a destinar al tema comercial. De acuerdo. Perfecto. Y por ejemplo, he visto casos en donde, bueno, pues si son muy, muy ortodoxas muy oportunas las constructoras, pues van y solicitan sus saldos de manera recurrente. Pero hay quienes lo solicitan, pues ya que está la construcción, ya que está la edificación hecha, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que aportan? Porque muchos no tienen justo ese cuidado durante el proceso de construcción de dejar evidencia de ello, porque muchas veces llegan y dicen, bueno, ¿y dónde está? ¿No? Aquí me dices que compraste tanto de varilla, tantas toneladas de cemento, de grava, de bla, 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 bla. ¿Y dónde está? Pues ya está construida. ¿No? ¡Tarán! No, pero entonces, es importante. Pues aquí está. Sí, claro. Por eso es importante, en el caso que tú señalas de que ya está construida, una vez que ya está construido el inmueble, lo que tienes que hacer es conservar todo el tema de estimaciones, el avance de obra, ¿no? Las supervisiones de obra lo que te piden es cada mes o cada X tiempo, dicen, oye, dame un informe de cómo va avanzando mi obra. Y esa obra, digamos, envían fotografías, digamos, como dices tú, cuando está el terreno, cuando están metiendo los cimientos, cuando es el primer piso, oye, tema de segundo piso, acabados, etcétera. Todo eso debe venir en esa estimación de obra o avance de obra, también le llaman. Y hasta entran temas de REPSE, tengo entendido, y es algo que se les puede ir a las empresas, ¿no? En estas estimaciones.
Sí, es correcto. En el caso de Repsep es muy importante cumplir con los requisitos, pero adicionalmente lo que normalmente nos han pedido en los requerimientos es la lista de asistencia. O sea, es una locura, pero de toda la mano. Exacto, la mano de, oye, para confirmar que efectivamente el trabajador, no sé, Juanito, Pedrito, José Manuel o quien sea, hayan estado en esa obra. Sí, exactamente. Entonces es conservar desde el inicio y tener un buen archivo para soportar que mes con mes hiciste esas erogaciones. Wow, no, pues entonces necesitan ser súper ordenadas todas las constructoras, ¿no? Sí, de hecho, por el giro, realmente no hay una constructora que haga de todo. O sea, lo podemos ver que hay gente que, bueno, simplemente por ejemplo, los elevadores son empresas muy especializadas, la gente que hace los acabados, la gente que hace instalaciones de aire acondicionado. O sea, realmente es una serie de proveedores. Bueno, yo no conozco una constructora que haga todo, ¿no? Correcto. Crean ahí entre el modelo de subcontratistas, ¿no? Ok, es un buen punto a considerar. Nos quedan unos minutos. ¿Qué otro tipo de empresas o sectores vale la pena recalcar o les gustaría mencionar que deberían de considerar ciertos aspectos? Bueno, realmente, por ejemplo, otros son los exportadores. Los exportadores en general, ellos son por naturaleza generadores de saldos a favor. Obviamente, ¿por qué? Porque tienen una tasa del 0% y en general, pues obviamente todo lo que gastan en México van a pagar IVA, pero pues por todo lo que venden no van a pagar IVA, ¿no? Siendo mejor muy simplistas si lo quieren ver en ese aspecto. Pero obviamente el poder demostrar que lo exportaste, y sobre todo cuando yo estoy hablando de maquiladoras, en donde yo traigo la mercancía, hago ciertos procesos y la devuelvo. Bueno, tener esa trazabilidad es muy importante cuando vamos a solicitar los saldos a favor de IVA. Digo, ya ahora en materia aduanera nos han puesto unos requisitos bastante importantes con el famoso anexo 24 y demás, que nos obligan a ser más cuidadosos en esta parte, pero de todos modos creo que sí es importante tener siempre esta trazabilidad de información y obviamente pues cuidar todos los aspectos aduaneros. De ahorita está muy en boga ciertos casos ahí en la corte sobre temas de este tipo, ¿no? Perfecto. ¿Algo que poner, Jesús? No, ¿en qué otras industrias ustedes consideran que son digamos que la autoridad ha estado poniendo más el ojo, más el ojo en el sentido de retar, que se pone más especial y en qué aspectos, ¿no? Sobre todo para que la gente que colabora o tiene empresas de estos giros, pues pongan atención en este tipo de detalles que la autoridad ahorita está poniendo también el ojo en el punto. Sí, mira, recientemente tuve una plática con algunos ejecutivos y lo que decían es que no entendían el modelo de negocio del arrendamiento, que las autoridades, digamos, tú vas por la solicitud de devolución, llegas con la solicitud de devolución, te piden, oye, dame la balanza de comprobación, oye, ¿dónde están los activos que adquiriste y otorgaste en arrendamiento? No los veo. Oye, pues es que no los estás viendo porque las arrendadoras están obligadas a aplicar un boletín que se llama la NIF D5, en la cual sus activos fijos... Contable. Es un tema meramente contable, pero al final las balanzas están con base en esas normas de información. Exactamente. Entonces piden la balanza y dicen, oye, pues yo no te puedo devolver simplemente porque tú no adquiriste los activos o yo no los veo en la balanza. Entonces, desde ahí, o sea, es un foco rojo porque esos ejecutivos... Aparente. Sí, ¿no? Exacto. ¿Qué es lo que sucede? Pues que no hay como tal un acercamiento, que dicen, pues ahí va mi devolución y no me acerco con la autoridad o no doy una explicación adicional de que, oye, yo adquirí estos activos para otorgarlos. Bueno, no vienen conmigo, exactamente. No se acercan conmigo. Entonces, el tema es ese, no se acercan con nosotros y cuestionan esa parte del D5, ¿no? Otro factor es, oye, pues dime dónde almacenaste esos 1,000 autos que otorgaste en arrendamiento. Oye, pues no, o sea, yo soy una arrendadora, o sea, al final yo lo que hago es, yo le adquiero a una... Sí, a lo mejor van y ven a lo mejor, oye, pues el personal que tiene la arrendadora y o el inmueble, pues es una oficina de 200 metros cuadrados, ¿no? Claro. Exactamente, y dicen, oye, pues aquí donde estaban los autos, ¿no? Que dicen arrendamiento, oye, pues no, o sea, simplemente... Yo se los compré a la armadora se los, ya sea a través de una nodriza o simplemente de la agencia automotriz, pues fueron y entregaron. Oye,
pues dame una fotografía de que efectivamente recibió. Oye, pues no es necesario. Aquí en el contrato tenemos que hay una carta entrega y aquí está el acta entrega firmada por el representante legal donde él recibió el auto con serie tal o el 10 autos, etcétera. Entonces, esas son, aunque parezca muy simple, en el caso de arrendadoras se ha complicado esta situación. Entonces, por el no entendimiento del negocio. Ok, el entendimiento, que comentaste un punto bien importante que me parece muy valioso destacar, porque la gente que va a promover piensa que la autoridad es todóloga, y aunque pues, ciertamente vive o tienen casos de varios tipos, creo que un factor importante es que cuenten con como bien, y perdón que sí lo diga, que tengan un asesor que sí prevea ese tipo de situaciones y que busquen transmitirle a la autoridad lo que realmente representa el origen de esos saldos a favor, del porqué del negocio y todo ese tipo de explicación técnica que ahorita nos hacías en el ejemplo que ponías de la aplicación de una norma contable. Pues evidentemente no son expertos, no todos son todólogos, ¿no? Y si requiere bajar, en muchos de los casos, bajar ese tipo de información a la autoridad, digerirla, darle un poco más de digerida para que lo pueda entender y en función de eso pueda tomar la decisión de un dictamen que puede ser seguramente favorable o desfavorable, dependiendo cómo lo planteemos, ¿no? Sí, similar yo había escuchado sobre las farmacéuticas, que también no entienden el negocio de las farmacéuticas y tienen estos problemas, pero concuerdo totalmente contigo, Jesús. Se nos acabó el tiempo. La verdad es que es un tema muy interesante. Nos gustaría que nos acompañen en otra ocasión para hablar de ciertos sectores. Vale la pena recalcar algunas que no se nos pudieron dar, pero les agradecemos por habernos acompañado, José Manuel. Al contrario, muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Jesús, gracias por habernos acompañado. Nos vemos la próxima semana en otro episodio más de Sin Duda #Asesórate por El Heraldo Radio. Hasta luego. Bye. Hasta luego.